Estamos en un entorno pues altamente competitivo, también pues en esta modalidad y como decimos todo súper rápido, pero lo más importante es saber que la planificación estratégica pues es fundamental para garantizar sobre todo ese éxito a largo plazo. Y es cierto que las empresas pues utilizan esas estrategias, sobre todo esas planificación estratégica, apoyándose sobre todo en esas herramientas que son, vamos, yo digo la creme de la creme. Y a raíz de la pregunta que os he dejado esta mañana en Story, voy a compartir con vosotros esas 6, pero sobre todo esas estrategias son para que te ayuden y sobre todo si las aplicas, lo que vas a hacer es anticiparte a esos desafíos, identificar por supuestísimo esas oportunidades y sobre todo además te ayudan de esa manera, yo digo que son como esa guía, sobre todo esa guía estructurada para ayudarte en ese crecimiento. Y ahora sí, voy a compartírtelas en el cuaderno, vamos a ver un poquito de cada una de ellas, así brevemente, pero sobre todo también voy a compartir alguna ventaja y sobre todo pues el cómo y qué es lo que vas a conseguir. Y cuando digo el cómo, es el cómo utilizarlo. Ahora sí, vamos a ello. La primera es pues una muy popular y es el análisis de FODA. Y esta herramienta es de las más populares, sobre todo en la planificación estratégica, porque permite y sobre todo te permite organizar e identificar pues sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sobre todo también esas amenazas. Porque este enfoque lo que hace sobre todo y ayuda sobre todo a las empresas es a comprender esa disposición y sobre todo su posición actual en el mercado, lo que te permite pues desarrollar esas estrategias pues que aprovechen pues esas fortalezas y esas oportunidades mientras mitigan, por así decir, esos riesgos asociados a esas debilidades y a esas amenazas. ¿Y qué ventajas tiene utilizar el análisis FODA? Bueno, pues es sencillo, es fácil de aplicar y sobre todo también pues que es aplicable pues a diferentes puntos, ¿no? Y sobre todo pues desde grandes, yo digo desde empresas grandes hasta proyectos individuales. ¿Cómo puedes utilizarlo? Bueno, pues reúne pues eso, ese equipo, ¿no? Diverso, sobre todo para aportar esas diferentes perspectivas. Sobre todo también pues evaluar, ¿no? De una manera honesta cada área de FODA y sobre todo para obtener pues un diagnóstico preciso. La segunda herramienta, bueno, pues puede ser cuadro, mando integral, que es lo mismo que Balance Square. Y es una herramienta que sobre todo lo que hace es traducir, ¿no? Esa estrategia en ese conjunto coherente, sobre todo de indicadores de rendimiento. Sobre todo porque estas lo que hacen esas perspectivas claves, ¿no? Del área financiera, la del cliente, los procesos internos y sobre todo el aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué ventajas te da? Pues porque te proporciona esa visión, sobre todo equilibrada, de la organización y también que se alinea a esas actividades operativas con esa visión y esa estrategia a largo plazo. ¿Y cómo lo puedes utilizar? Pues utilizando, definiendo esos objetivos estratégicos y sobre todo para utilizar, ¿no? Cada una de las 4 perspectivas, ¿no? Pero sobre todo también pues que tienes y que te ayuda, ¿no? A establecer esos indicadores pues específicos y sobre todo metas para medir ese progreso. El otro herramienta es el análisis PESTEL. Y el análisis PESTEL pues es esa herramienta que te ayuda a identificar pues los factores externos que influyen en
la organización. Pues esto abarca 6 áreas: la política, la económica, la social, la tecnológica, la ecología y sobre todo legal. Esta es muy útil sobre todo para ver, ¿no? Sobre todo esa, yo digo, ese entorno en el que opera la empresa. Y sobre todo lo que hace es anticipar, ¿no? Cambios que podrían pues afectar en su estrategia. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que identificas las tendencias y esos cambios en el entorno externo, te ayuda pues sobre todo también y te facilita la adaptación estratégica a las nuevas circunstancias. ¿Y cómo lo puedes utilizar? Pues evaluando cada uno de los factores PESTEL pues dentro de tu industria. Y sobre todo pues identificando, ¿no?, los factores pues más relevantes y cómo podrían impactar en tu negocio. Y ahora vamos a ir con la cuarta, que es el modelo Canvas de negocio. Y esta herramienta es visual, sobre todo te permite diseñar y analizar esos modelos de negocio de manera sencilla. Se compone también de 9 bloques, sobre todo que cubren esas áreas que son fundamentales para la propuesta de valor, los segmentos de los clientes, los canales de distribución, sobre todo esas fuentes de ingresos, entre otros. Es muy fácil de usar, es también muy visual y sobre todo entender. También fomenta la innovación en la creación y sobre todo en esa revisión de modelos de negocio. Lo puedes utilizar pues para lo que te decía es para esas ideas de negocio, ¿no? Sobre todo también revisar y ajustarlo regularmente, sobre todo a medida que vas evolucionando y sobre todo va evolucionando esa estrategia que es tan importante. Y el quinto sería el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Y esta también es una herramienta que te ayuda a entender esa estructura competitiva de una industria, y sobre todo en tu industria también, ¿no? Evalúa esos 5 factores, pues la rivalidad entre tus competidores, sobre todo esa amenaza de los nuevos que vienen, el poder también de los proveedores, de los clientes y sobre todo esa amenaza de esos productos, ¿no? Aquí las ventajas, pues sobre todo que te proporciona esa visión, ¿no? Esa visión clara de la competencia y sobre todo que te ayuda a identificar esas oportunidades y esas amenazas dentro del mercado. Y luego tenemos por último el análisis DAFO. Y este es matrical. Y pues esta es una evolución de FODA. Y sobre todo pues te permite cruzar esas oportunidades y esas fortalezas con las debilidades y con las amenazas, sobre todo para identificar esas estrategias específicas que aprovechan las fortalezas y minimicen sobre todo esas debilidades. ¿Qué ventaja te da DAFO? Pues te da la ventaja pues de que te proporciona una visión más detallada y sobre todo más accionable que la de FODA, y luego te facilita sobre todo esa identificación, ¿no?, para esas estrategias concretas que vas a desarrollar. Y lo puedes utilizar pues realizando pues esos análisis de FODA al inicio y sobre todo también que crea esa matriz cruzando pues cada área para identificar esas acciones estratégicas. Y la verdad es que estas herramientas pues son un antes y un después porque te pueden proporcionar pues ese camino, ¿no?, ese súper, como yo digo, ese trayecto o ese estancamiento. Y el punto de todo esto está en que tú puedes pues ver cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades para saber si te funciona, si es compatible con lo que tú estás buscando.
Y sí, porque también va a depender de esos objetivos específicos que te hayas puesto y por eso digo que es de lo que tú estás buscando y de lo que tú quieres lograr. Y como siempre decimos, el éxito comienza siempre por una buena estrategia, planifica con intención, actúa con propósito y sobre todo ves a por eso que te has propuesto lograr con determinación, pero sobre todo haciéndolo. Y sí, ahora sí, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a Mati Erma, que le des a la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Pero lo más importante de todo, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sí, en este crecimiento constante. Y ahora sí, que sigas disfrutando y teniendo un fantástico día.